Bien, vamos a seguir entonces con la serie de ejercicios de recta tangente. En este caso tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente a la función dada, que es x elevado a la x más 3x cuarta por el logaritmo de x menos 2x menos 5 en el punto de abscisa x igual a 1. Muy bien, es un ejercicio prácticamente de aplicación para poder derivar, ¿sí? Recuerden que para poder buscar la recta tangente necesitamos conocer f de 1 que tiene relación con el punto de tangencia y f' de 1 que tiene relación con la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Así que vamos a proceder a buscarlos. En primer lugar vamos a calcular f de 1, no vamos a tener mucho inconveniente para calcular f de 1 porque es reemplazar. Entonces empezamos por reemplazar 1 elevado a la 1 más 3 por 1 a la cuarta por el logaritmo natural de 1 menos 2 por 1 menos 5. Entonces resolvemos todas estas cuentas, 1 más el logaritmo natural de 1 es 0. Con lo cual todo este sumando termina siendo 0, menos 2, menos 5. Es decir, que el valor de f de 1 es menos 6. Entonces el punto de tangencia es 1 menos 6. Acá tenemos entonces ya una información bastante útil, ¿sí? Para el ejercicio, ¿sí? Voy a señalar, ¿sí? Que entonces estos valores encontrados corresponden al x0 y al y0, ¿sí? De la ecuación de la recta. Vamos a concentrarnos ahora en la búsqueda de la pendiente. Para lo cual, primero voy a tener que derivar esta función. Así que vamos a buscar f' de x. Pero antes de buscar f' de x, notamos que el primero de los términos corresponde a una función potencial exponencial. Así que me la voy a copiar acá aparte y voy a hacer la derivada de esto aparte. ¿Sí? Recuerden que para poder derivar esto puedo aplicar el logaritmo natural a ambos miembros. A continuación lo que voy a hacer es bajar el exponente por la propiedad del logaritmo natural y recién ahora voy a derivar 1 sobre i por i' y esto lo derivo como producto. La derivada de x es 1 por el logaritmo de x sin derivar, ya pongo directamente el logaritmo de x, más x sin derivar por la derivada del logaritmo de x que es 1 sobre x. Por lo tanto i' es logaritmo natural de x más x por 1 sobre x me da 1, con lo cual esto me va a quedar logaritmo natural de x más 1 por i. Recuerden que i es x a la x. Entonces, una vez que hice esta cuentita aparte, voy a escribir la fórmula de f' de x, prestando atención a que la derivada de i igual x a la x es logaritmo natural de x más 1 por i, que era x a la x. Ahí entonces tenemos la primera parte derivada, más. En la segunda parte notamos que hay un producto, por lo tanto vamos a derivar como producto. La derivada de 3x cuarta es 12x cubo por el logaritmo natural de x, que no lo vamos a derivar. Más la derivada de 3x cuarta sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Continuamos con la derivación. La derivada de menos 2x va a quedar en menos 2 y la derivada de menos 5 va a quedar en 0. Ahí entonces tenemos la función derivada. Como yo les decía antes, no vale la pena hacer demasiadas cuentas, quizás aquí podríamos cancelar, pero como en realidad lo que necesitamos es f' de 1, vamos a proceder a reemplazar. Aquí obtenemos logaritmo natural de 1 más 1 por 1 al cuadrado más 12 por 1 al cubo por el logaritmo natural de 1 más, acá vamos a ponerlo así, esto así escribimos un poco menos, 3 por 1 al cubo menos 2. Bien, fijémonos que, bueno, el logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto todo este término es igual a 0. Aquí
En el primer paréntesis, lo único que sobrevive es 1. Entonces me va a quedar 1 por 1 al cuadrado. 1 más 0 más 3, que es 3 por 1 al cubo, menos 2. Es decir, que f' de 1 es 2. Este es entonces el valor de m. Y el ejercicio ya está casi hecho aquí. Porque entonces lo único que hacemos es utilizar la fórmula de la recta, ¿sí? Esta que nosotros habíamos utilizado antes, ¿sí? Y entonces podemos escribir que y es igual a 2 por x menos 1 y el y0 que es menos 6. Aquí entonces tenemos la ecuación de la recta tangente que estábamos buscando. Pasamos entonces ahora al siguiente ejercicio. Bien, pasemos al próximo ejercicio, ¿sí? En este me dicen que la recta tangente al gráfico de f en x igual 2 tiene la ecuación y igual 3x menos 1 y lo que me piden es hallar la recta tangente a la función h descripta como dice aquí en la fórmula en el punto x igual a 1. Muy bien. Ya hemos visto un ejercicio similar a este. Lo que vamos a hacer es primero extraer ciertas conclusiones respecto de la consigna. Como la ecuación de la recta tangente a la función f en x igual a 2 tiene ecuación igual 3x menos 1, podemos sacar de acá algunas cosas. Para empezar, 3, que es la pendiente de la recta tangente, me va a decir el valor de la derivada de la función en el punto de tangencia, que en este caso es 2. Eso por un lado. Por otro lado, como ya habíamos explicitado en alguna oportunidad, la función y el punto de tangencia, la función y la recta tangente coinciden en el punto de tangencia, con lo cual podemos calcular f de 2 reemplazando el valor de la x por 2 en la recta, va a coincidir con reemplazar en la función. 3 por 2 da 6, menos 1, 5. Esta información es la que tenemos previamente, ¿sí?, a encarar la búsqueda de la recta tangente a la función h. Muy bien. Ahora bien, para buscar la recta tangente a h, ¿sí?, lo que necesitamos en x0 igual a 1, como pide la consigna, lo que necesitamos es h de 1, que va a estar relacionado con el punto de tangencia, y necesitamos h' de 1, que va a estar relacionado con la pendiente. Muy bien, entonces vamos a buscar. En primer lugar vamos a buscar h de 1, que lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces obtenemos 1 a la 1, más 1 al cuadrado por f de 1 al cuadrado más 1. Y al hacer las cuentas, vemos que h de 1 me da 1 más 1 por f de 2. Pero nosotros habíamos visto que f de 2 era 5, con lo cual esto me da 1 más 1 por 5, es decir, 6. h de 1 es 6, lo que significa que 1, 6 es el que podemos llamar punto de tangencia, ¿sí? Aquí entonces tenemos el x0 y aquí tenemos el y0, ¿sí? Estoy pensando obviamente en la ecuación y igual m por x menos x0 más y0 para escribir la recta tangente que me piden. Así que ya tenemos el x0 y ya tenemos el y0. Lo que me falta es m. ¿Cómo voy a sacar m? Por supuesto, derivando la función h. Pero antes de derivar la función h, vemos que la función h tiene una función potencial exponencial aquí, y igual x a la x. ¿Sí? La voy a escribir al costado, ¿sí?, para poder derivarla. Entonces me la paso acá. Y lo que voy a hacer es buscar la derivada de x a la x aplicando el logaritmo natural. Entonces, si aplico el logaritmo natural, luego puedo bajar el exponente y recién ahí
es que voy a derivar. Entonces acá obtendré 1 sobre i por i' por la regla de la cadena y derivo este producto. La derivada de x, que es 1, por el logaritmo natural de x, más x sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Con lo cual i' me va a quedar el logaritmo natural de x, ya que 1 por logaritmo natural de x es 1, ahí me había comido la x, más x por 1 sobre x, que es 1, todo esto multiplicado por i. Sí, vamos a poner el corchete para ser coherentes con la notación. Esto aparte. Bueno, entonces escribamos quién es h' de x. h' de x entonces es, en primer lugar, logaritmo natural de x más 1 por i, que es x a la x. Esta es la derivada de x a la x. Ahora bien, el otro término es un producto, x cuadrado por f de x cuadrado más 1. Así que lo vamos a derivar como producto. La derivada de x cuadrado es 2x por f de x cuadrado más 1 más x cuadrado, y acá tendríamos que poner por f' de x cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más 1. Me va a quedar muy apretado esto, por 2x. ¿Sí? Perdón ahí la desprolijidad, pero ¿sí? Así me entra bien toda la función. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a volverla a escribir por las dudas, para que quede un poco más prolijita. Entonces acá tenemos la derivada de la función potencial exponencial que sacamos aparte. Logaritmo de x más 1 por x a la x. Más, y acá viene un producto. Derivada de x cuadrado, 2x. Por f sin derivar. Más x cuadrado sin derivar, por f' de x cuadrado más 1, que después multiplico por 2x, ¿sí? Porque es la derivada de lo acá adentro. Es decir, estoy haciendo regla del producto y regla de la cadena. Hagamos h' de 1, que es lo que necesitamos para la pendiente. Logaritmo natural de 1 es 0, así que no lo voy a poner. Voy a poner directamente 1 por 1 a la 1. Bueno, todo esto es 1 también. Más 2 por 1 por f de 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado más 1 es 2. Así que voy a poner 2. Más 1, porque es 1 al cuadrado, por f' de 1 al cuadrado más 1, que es 2, por 2 por 1. Bueno, sí, tenemos muchos productos que son sencillos de calcular. Vamos a achicarlo un poquito esto. Esto me va a dar 1, más 2, más f de 2. Acá tengo un error, ¿no? Es 2 por 1 por f de 2. Aquí es un por. Así que lo vamos a corregir. ¿Sí? Acá es un por y acá es un por. 2 por f de 2, disculpen el error, más f' de 2 por 2. ¿Sí? Porque 1 por es lo mismo que no hacer ninguna cuenta. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Vamos a sustituir f' de 2 por 3, como habíamos dicho acá. Así que todo esto vale 3. Y f de 2 por 5, como habíamos dicho acá. Así que f de 2 vale 5. ¿Sí? Y ahora, bueno, procedemos a hacer la cuenta para calcular h' de 1. Entonces h' de 1 me da 1 más 2 por 5, 10, más 3 por 2, 6. Así que h' de 1 es 17. La pendiente de la recta tangente es 17. Este es el valor de m. Entonces el ejercicio ya directamente termina escribiendo la ecuación. 17 por x menos 1 más 6. Y aquí entonces termina el ejercicio. Bien, entonces tenemos aquí
el siguiente ejercicio. La recta tangente al gráfico de f en x igual 0 tiene ecuación y igual 2x más 5. Lo que me piden es hallar la recta tangente a otra función h que está escrita en términos de f, es f de x sobre x cuadrado más 1 en x igual 0 también. Muy bien. Como siempre, vamos a tratar de distinguir qué dato me está diciendo que la recta tangente a f en x igual 0 sea igual a y igual 2x más 5. Muy bien, si la recta tangente a f en x igual 0 tiene la ecuación y igual 2x más 5, podemos extraer de esta información dos cosas sumamente importantes. Podemos mirar la pendiente y podemos mirar qué pasa con la función en el punto x0. Muy bien, la pendiente, que es 2, la pendiente de la recta, me está diciendo la derivada de la función en el punto, así que inmediatamente puedo escribir que f' de 0 es 2. Pero además puedo saber cuánto vale f de 0, ya que f de 0 va a coincidir con lo que vale la recta en 0. ¿Sí? Si yo utilizo la recta para calcular lo que vale en 0, encuentro que es 5. Así que esta es una información primordial que me da el ejercicio. ¿Cuál es el pedido? El pedido es encontrar la recta tangente a la función h en x igual 0, con lo cual necesitaría, para poder responder esto, el valor de h de 0, que obviamente está relacionado con el punto de tangencia, y necesitaría el valor de h' de 0, que está relacionado, por supuesto, con la pendiente. Bueno, procedemos entonces a buscar. H de 0 es reemplazar el 0 en la función, obteniendo f de 0 sobre 0 al cuadrado más 1. Pero f de 0 es 5, con lo cual obtenemos 5 dividido 1, 5. Aquí entonces tenemos h de 0. Nuestro punto de tangencia es 0, 5. Vamos a buscar ahora h' de x para poder calcular h' de 0. Pero h de x es un cociente, con lo cual para derivar voy a tener que aplicar la regla de derivación del cociente. Veamos entonces. La derivada del numerador va a ser f' de x, la tengo que dejar expresada así. Por el denominador, x cuadrado más 1 sin derivar. Menos el numerador sin derivar, o sea f de x, por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x, sobre el denominador elevado al cuadrado. Vamos a proceder a buscar h' de 0 con esta información. Obtenemos f' de 0 por 0 al cuadrado 0 más 1, 1, menos f de 0 por 2 por 0, o sea, acá me va a dar 0, sobre 0 más 1, 1 elevado al cuadrado. Entonces, h' de 0 me da. ¿Quién es f' de 0? Recuerden que lo tenemos aquí. f' de 0 es 2, por 1, que me da 2. Menos, todo este término obviamente va a valer 0 porque está siendo multiplicado por 0. Es decir, que me queda que h' de 0 es 2 menos 0, 2, dividido 1, 2. Este es el valor de la pendiente. Muy bien, entonces ya podemos escribir la ecuación de nuestra recta. Recuerden que la ecuación de la recta es igual a m por x menos x0 más y0, con lo cual en este caso va a ser y igual 2 por x menos x0, que es 0, más 5. ¿Sí? Recuerden, por las dudas, ¿sí?, que los valores de x0 e y0 son los valores de las coordenadas del punto de tangencia y, como ya habíamos dicho, el valor de la pendiente, que es m. ¿Está bien? En este caso, como tengo x menos 0, vamos a escribir cómo queda la recta, que en este caso va a quedar y igual 2 por x más
5. Es decir, que coinciden la recta tangente de la función h con la recta tangente de la función f, por lo menos en x igual a 0. Muy bien, entonces así terminamos estos dos ejercicios. En la próxima clase vamos a seguir con algunos ejercicios más sobre recta tangente.